cayeron más de 25 endemoniados juntos, en el piso. Ahí habían endemoniado de tu manera, de tu forma, se manifestaban. Yo he visto en mi vida ministerial al Señor sacando cientos de demonios y la gente vomitando insectos, vomitando todo tipo de cosas. Que cuando yo creo que yo soy el experto en eso, los demonios se me van a burlar en la cara. Me invita una hermana en una iglesia, que no voy a mencionar el nombre, pero asunto de ética, que no es de línea pentecostal. Yo le he dicho que sí a la hermana. Entonces yo le hice una pregunta a Dios. Señor, si yo hablo los 2 milagros, el Espíritu Santo me habló y me dijo, siervo, háblale de Génesis 1:1, introdúcelo los milagros por ahí. Si Dios creó al mundo de la nada, ¿ustedes creen que hoy Dios puede hacer cualquier cosa de la nada? Me dicen que sí. Se paró una hermana ya alabando a Dios. Yo dije, tráigame la hermanita que está allá, y la hermanita la traen, me la para ahí. ¿Qué pasó con usted, mi hermana? Y ella dice que el pastor y los hermanos que estaban ahí sabían muy bien que ella no podía alabar. ¿Por qué? Porque ella tenía un cáncer en la garganta y esa noche Dios le desapareció el cáncer. La hermana recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí el pastor tomó el micrófono. ¿Sabes lo que dijo el pastor? Hasta este día yo he estado predicando un Cristo muerto. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde. A todos ustedes de una manera muy especial. Bienvenido a su canal, Antonio Hernández, oficial edificado. En esta ocasión, pues tengo una vez más la oportunidad de estar sentado con un hombre que Dios ha usado de una forma muy poderosa y para mí es un honor estar sentado junto al pastor Ortiz. Pastor, amén. Dios lo bendiga. Dios te bendiga, amado siervo del Señor, que la bendición del Dios Altísimo esté contigo de una manera muy especial, y quiero decirte también que para mí es un honor y una gran bendición el estar aquí en este canal, ¿verdad? Que sabemos que está llegando y que el límite de hasta dónde no tenemos el control. Así es. Porque podemos decir que está de una manera limitada como omnipresente en un sentido, porque no tenemos el control de que pueda ser que nos estén viendo en Japón en este mismo momento, sí, o en Rusia, y esté un japonés buscando alguna tecnología para traducir lo que nosotros estamos enfatizando por este medio. Y también quiero saludar a todos los hermanos y amigos que nos están viendo en este momento, como dijo el ministro Rafael Gómez Ortiz, pastor de la Iglesia Jesús, La Paz del Mundo de las Asambleas de Dios en el sector de los Guaricanos, municipio norte de Santo Domingo. Pastor, muchos años pastoreando, primero como evangelista, luego pastor, viajado más de 15 naciones. Son muchas las experiencias y vivencias que se tienen en el recurrir de más de 30 años, casi 40, ¿verdad? Casi 50, sirviendo al Señor. Quiero saber, ¿cómo usted es impulsado a ser predicador de la palabra? Hace ya unos meses, vamos a decir un año y medio, un tiempo un poco extenso, que estuve acá en el canal, y hice mi introducción diciendo de dónde Dios me sacó. Sí. Porque el asunto del impulso o de ser lanzado o de iniciar o la motivación para comenzar un ministerio, todo eso depende de la manera o de dónde o de la experiencia o cómo Dios rescata a una persona y cómo Dios se deja ver. Cómo Dios se deja ver. Porque hay personas que se han convertido porque escucharon un mensaje que tú has predicado, yo o cualquier predicador, ha sido convencido por el Espíritu Santo, pero hay personas que Dios lo ha llamado de una manera directa y Dios se ha dejado ver. En esto nosotros vemos la experiencia de Moisés, donde Dios se le apareció en una
llama de fuego en un árbol y otros más. Y entonces Dios se le dio a conocer a Moisés y entonces eso produjo una motivación para él hablar de Dios al nivel de como Dios se le había mostrado. Y ya había dicho que estuve en el mundo de las pandillas y del tráfico, el consumo de las drogas. Y también, aunque yo no fui brujo, pero sí iba a centros de brujería y fui preparado por los brujos. Como dicen, me dieron un resguardo a tomar. Entonces yo tuve esa experiencia con el mundo satánico y entonces Dios se me reveló y me mostró que Él existe y que Él es verdadero. La motivación de Dios llamarme con voz audible en el patio de mi casa y yo escuchar la voz de Dios y escuchar las alabanzas de los ángeles y la presencia de la existencia de un Dios que me estaba hablando. Y entonces ese día que el Señor se me apareció, me habló, yo escuché la voz de Dios, Él me hizo el llamado, yo me entregué al Señor de corazón. Entonces eso produjo en mí muchas interrogantes. Y las interrogantes era el querer conocer a ese Dios que se me apareció en ese momento de tanta necesidad. Y eso fue como un impulso de que algo produce el deseo de algo más amplio. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Yo estuve en mi primer tiempo en Teen Challenge, reto juvenil. Eso es una institución que fue fundada en la década de los 70 por ahí por el ministro David Wilkinson. Nosotros conocemos aquella famosa película Corre Nicky Corre. Entonces ahí ese fueron mi primera plataforma de la primera experiencia en el que yo tuve con el Señor, donde el Señor se me apareció en un éxtasis, con los cabellos blancos como el sol, con sus ojos como llama de fuego y su voz de trueno. Y entre esa voz de trueno que yo me tapaba los oídos, solamente entendí una sola palabra. Y de esa sola palabra se ha desencadenado todas las experiencias que Dios me ha permitido tener con Él y cómo ver a Dios actuando de una manera amplia y de una manera visible, cuando lo único que yo entendí de esa palabra explosiva, esa voz como trueno, fue una palabra que me dijo siervo en el espíritu. O sea, esa palabra como eco ha retumbado en mi corazón y en mi pensamiento a través casi de 36 años. Y entonces el Señor me estaba dando la clave, como a Josué. A Josué Dios le dio la clave del triunfo sobre aquellas naciones poderosas, y es que la clave era cuida de guardar todos los mandamientos de mi siervo Moisés. O sea, esa fue la clave que Dios le dio a Josué para poder conquistar. Pero la clave que el Señor me dio a mí, y no solamente a mí, sino a todos los hombres de Dios, es que el triunfo ministerial y el triunfo como creyente, porque que el asunto es que no podemos perder la realidad de que primero somos creyentes. O sea, cuando entendemos que somos creyentes, entonces comprendemos la necesidad de vivir sometido a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le agrada y creyéndole a Dios en cuanto a la cosa sencilla y a la cosa amplia y profunda que van fluyendo a través de los años.
Entonces, esa fue mi motivación. La motivación fue el querer conocer al Dios que me había hablado a mí en el patio de mi casa cuando yo lloré. El Señor me habló, yo escuché a los ángeles adorando al Señor, sentí la presencia de Dios. Entonces yo propuse en mi corazón el conocer de una manera personal a ese Dios que posteriormente, como unos 3 meses después, se me apareció con los ojos como llama de fuego, su cabello blanco como el sol. Y cuando él se movía es como si podemos decir que todo esto está sujeto a mí. Y que si yo me muevo así, todo se mueve conmigo. Y esa voz potente que me dijo cielo en el espíritu. Entonces él extendió su diestra y golpeó mi frente con su dedo y yo caí como muerto. Entonces inmediatamente fui donde un pastor, yo terminadito de nacer de nuevo, fui y le conté la experiencia y él entonces me enfocó al libro de Apocalipsis capítulo 1 cuando dice, yo Juan estaba preso en la isla de Pasmo y donde está el desglose de esa experiencia, y escuché detrás de mí una voz como el estruendo de muchas aguas. Cuando yo me volví, yo le dije al pastor, esa misma voz y ese personaje con esos cabellos fue quien se me apareció a mí en esa enfocado con esa forma de esos ojos así encendidos. Entonces él me dijo, ese es el que asigna a una persona y el que suministra el poder y el que por el cual se recibe los beneficios de los grandes misterios del reino. A partir de ahí, pastor, de esa experiencia en su vida, ¿qué cambió? Bueno, yo creo que cuando lo primero que el Señor cambia de uno es la mentalidad. Esa mentalidad limitada, esa mentalidad humana, limitada, humana, que piensa nada más en el mundo físico, en el mundo material, y que llega ahí como cuando usted entra por una calle que no tiene salida y que ahí está la pared. Entonces cuando yo recibí esa experiencia, recibí el conocimiento de la verdadera existencia de un Dios invisible que anhela él darse a conocer al hombre. O sea, a veces nosotros estamos plenamente afanados porque nosotros queremos experimentar a Dios, Sí. porque queremos ir más allá, queremos experimentar algo más allá, queremos saber, conocer a Dios de una manera más amplia. Pero lo que yo entendí y he entendido a través de todos los tiempos es que Dios está más interesado en darse a conocer a nosotros que el interés que nosotros tenemos de conocerlo y experimentarlo a él. Sí. Cuando Jesús tuvo la conversación con la mujer samaritana, él le dijo, Dios es espíritu y él anda, ¿te das cuenta? Buscando. Ahora, buscando que verdadero. Y ahí es que, mi hermano Antonio, ahí es que radica el problema. El problema es que Dios conoce los corazones. Él sabe lo que hay dentro. Donde yo soy pastor, yo le he dicho a los hermanos, hermano, usted sabe por qué hay creyentes que Dios no lo usa. Número uno, porque Él conoce los corazones. O sea, Él sabe lo que hay dentro del hombre. Aparte de que Dios conoce los corazones, Dios conoce el futuro. Dios sabe si
produce en un creyente una amplitud de prosperidad integral, una prosperidad en cuanto al conocimiento, la ciencia, la operación del poder, la proyección y también el poderío económico. Dios puede mirar el futuro, Él sabe hasta dónde Él puede administrar o suministrarle a un creyente y que ese creyente va a permanecer en un estado de sencillez, y un estado de obediencia a Dios y de sometimiento. Entonces Dios sabe, cuando Dios permitió que Satanás arruinara a Job, ¿cuál es la respuesta? ¿El por qué? Porque él conocía el futuro y él sabía que Job iba a resistir al final. Por eso fue que él lo permitió. Si él, cuando miró el futuro, hubiese visto que él iba a blasfemar, se iba a revelar, Dios no iba a permitir. El único límite que él le puso a Satanás fue no toque su alma, o sea, no lo mate, nada más, pero él lo sabía. Entonces, hay una parte muy importante, porque a veces nosotros hablamos mucho de revelación, de ciencia, pero también se necesita la experiencia de alguien que no esté teorizando las experiencias, sino que haya vivido la vivencia de las experiencias. Porque yo puedo aquí desatar mucho código, pero he vivido yo esos códigos, teorizar ideas de experiencia, pero la he vivido yo. Pastor, ¿cuál es la diferencia que existen entre los que predican hoy en día y los que predicaban en el tiempo que usted aceptó al Señor? En el tiempo que yo acepté al Señor, los hombres y las mujeres pasaban un proceso de quebrantamiento más amplio. Porque en cuanto a los medios que existen en el día de hoy, no existían. O sea, en ese tiempo, un predicador andar subiéndose en un avión, bajándose y montándose en otro, y proyectándose por todos los medios, eso estaba muy limitado. La mayoría de predicadores vivíamos una vida de mucha sencillez, de muchas necesidades económicas, de mucha falta de sustancia económica, Entonces eso producía en el predicador una dependencia más amplia, el depender más de Dios. Y entonces, también como no estaban los medios, como lo que nosotros, como medio de bendición poseemos hoy, como había muchas limitaciones, los creyentes o los predicadores estaban más enfocados en la búsqueda, la oración constante. Yo me acuerdo que ese tiempo no era que había una competencia, pero la oración abundante era algo muy importante. En ese tiempo se medía la estatura de los hombres de Dios conforme a cómo ese hombre se entregaba a Dios a través de mucha oración, mezclado con ayuno, con vigilia de oración, con un espíritu quebrantado de resistir en medio de toda atmósfera. Y entonces todo eso hacía en el que los predicadores entendían que necesitaban, mientras más se inclinaban y mientras más dependían
de Dios. El asunto era más, puedo decir como, cae como un lazo como más perfecto. Entonces eso traía como resultado en el que, en que se manifestaba una atmósfera de operación del poder del Espíritu Santo como que si fuera algo normal. Como que si fuera algo normal. Un predicador tener una experiencia con el mundo sobrenatural en ese tiempo era como algo normal. Y era algo que se veía ahí. O sea, no es porque... ¿Cuántos testimonios nosotros escuchamos? Nosotros escuchamos muchísimos testimonios de gente que dicen cosas que ellos son... Los únicos testigos son ellos. Siendo honesto. Los únicos testigos son ellos. Pero en ese tiempo, los que eran testigos de la operación y de las manifestaciones, no era el que la decía, era la gente. La gente misma decía, yo estuve en una actividad donde yo vi, mis ojos vieron cuando un predicador sin nombre, porque hoy en día, y nosotros sabemos que cuánta gente se han hecho famosos, y yo diría que se han hecho famosos de una manera humana, porque en cuanto al poder no poseen nada, porque uno sabe, tú ministras y yo también, y uno conoce a Dios y uno sabe, y cuánta gente que uno ve que tienen cierta reputación y cierta fama, uno dice, pero no posee nada. No posee nada al tiempo en el que uno sí veía. Mira, una vez yo estuve dando una actividad en un pueblo que se llama La Escalera de Altamira de Puerto Plata. Eso es lo más alto. Altamira de Puerto Plata, eso es lo más alto de allá, de esa loma. Y teníamos un culto evangelístico. Y en esos lugares son muy húmedos y naturalmente llueve mucho. Esos lugares altos así, cada rato cae un ventarrón. Y de repente vino en medio del culto al aire libre. Venía tremenda lluvia. Cuando vienen esos aguaceros que vienen así con ímpetu, mire, eso es lo único que hay que hacer, que hay que salir corriendo. Y en medio de la prédica, yo le hablé a la lluvia y le dije, lluvia, detente. Como a uno diría 200 metros, la lluvia se detuvo 200 metros ya. Y yo estaba predicando aquí, y ya teníamos la campaña, y la lluvia 200 metros detenida ya. Y aquí, seco. Cuando yo terminé de predicar, hice el llamado, pasaron la gente, se convirtieron. Yo le dije, recojan, que viene la lluvia. Y entonces un hermano tomó el micrófono después de mí, siguió predicando y vino la lluvia y lo arropó. Entonces todas esas manifestaciones reales en ese tiempo se veía que fluía a través de cualquier predicador que no tenía un renombre, sino que era un predicador que vivió una vida de oración y de ayuno, y que donde quiera que predicaba, Dios se manifestaba. El asunto de la diferencia de los predicadores de aquel tiempo a los predicadores de hoy, yo lo puedo descifrar de una manera más sencilla. Había más dependencia de Dios. En los predicadores de aquel tiempo, como era un tiempo que había muchas limitaciones, había más dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque decir, yo voy a decir algo por las redes, la gente me va a escuchar, el que quiere creer lo que lo crea. Pero cuando tú estás ahí de una manera presencial y te caen 4 o 5 endemoniados ahí, eso no es que tú estás por las redes y que tú por las redes tú estás diciendo algo. Es que en ese momento Dios tiene que demostrar que está contigo. Y que si te traen una persona, ejemplo, como una vez
en la ciudad de Verón, Punta Cana, que Dios hizo 2 milagros de una manera impactante. Un hermano que tenía un marcapaso y el marcapaso se le desapareció y tenía una válvula artificial y él sintió que cayó el fuego de Dios sobre él. Y cuando él fue a los días a chequearse, el médico le hizo todos los chequeos y dice que hay algo muy extraño y es que no siento el marcapaso. Y bueno, y cuando le tomaron unos aparatos, le hicieron todos los chequeos, el médico descubrió que el marcapaso que él tenía había desaparecido y que la válvula artificial que tenía había parecido una válvula normal de carne. Y el médico interrogó al varón, le dijo que eso no, que ellos lo habían operado porque eso no había explicación. Entonces le explicó, le dijo que le había estado en una campaña, que había sentido un fuego. Y el médico le dijo, yo había sido escéptico a los milagros, pero ahora yo creo en que hay un Dios, porque esto no se le puede llamar de ninguna otra manera, porque eso no es posible. Y en esa misma campaña, una hermana que se había desbaratado un brazo, le había metido una varilla de acero níquel con tornillo. En esa campaña Dios le desapareció. Le desapareció la varilla a la hermana, la varilla de acero níquel con los tornillos. Bueno, y esos milagros cuando sucedían, la gente corría. La gente se convertían gritando y la gente cambiaba. Era lo más importante, porque la predicación de los predicadores de aquel entonces producían transformación. La gente cambiaba, que es lo que como lo que yo veo en el tiempo de hoy, que como la gente no cambia. Como que, y no todo, porque yo entiendo que hay muchos buenos predicadores en este tiempo, muchos excelentes, muchos hombres de Dios, muchos jóvenes de Dios, que Dios lo usa, pero en aquel tiempo había más dependencia de Dios. Yo he notado algo, pastor, y es que los que predican hoy en día quizás están mejor preparados, buen léxico, tienen mucha cultura hebrea, saben hablar en público, tienen el arte de manejarse en el público, pero no hay esencia. Usted va a las actividades y no siente nada, lo que hay mucha pantalla por las redes, claro. Pero realmente cuando usted está presencialmente ahí, no hay una manifestación genuina, no hay un poder transformador. Sin embargo, lo de ayer, los predicadores del ayer, quizás no hablaban muy bonito, quizás no tenían el conocimiento que tienen lo de hoy en día, pero cuando hablaban, la gente caía de rodillas, la gente era transformada, porque lo de hoy, ellos impresionan, pero no producen transformación cuando los escuchan hablar. Lo que pasa es que cuando yo predico, yo hablo de Dios, yo anuncio a Dios y yo digo quién es Dios y lo que Dios hace y lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Y como yo soy un predicador de eso de antes, yo no sé otra cosa que predicar a Cristo. Y yo soy el eco de las grandes obras del Dios Altísimo. Sí. Entonces, cuando tú hablas de Dios de una manera sencilla, de una manera clara, pero que el asunto es que esa es la situación. El asunto no solamente es hablar de Dios, sino que la palabra de Dios tenga poder en ti. O sea, me explico. Yo predico en el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús tiene que tener poder en mí. Para que el nombre de Jesús tenga poder en mí, tenga su efecto, yo tengo que estar rendido a Jesús. Yo tengo que tener una dependencia de Él a través de un espíritu quebrantado, a través de oraciones abundantes continuas, mezcladas con ayuno,
y entendiendo que la responsabilidad más grande para mí es usted llegar ante un escenario y que si usted tiene la mente de Cristo que viene al hombre cuando el hombre es lleno del Espíritu Santo, tú debes de entender que delante de ti hay un sinnúmero de personas que cada uno de ellos tiene una necesidad específica y que esas necesidades que están ahí, tú eres el ungido que Dios va a usar para que los enfermos que estén ahí sean sanados. Porque eso es el Evangelio. O sea, el Evangelio es la manifestación plena de Dios, actuando a través de los hombres. Entonces ahí están, ¿cómo tú me vas a venir a decirme a mí que ese endemoniado que cae allá y que tú has reprendido el demonio no se ha ido, y que tú vas luego a teorizar que el demonio no se va y que no se va porque aquello, y que no se va porque comienza como a darle explicaciones a la gente por qué no se va, Sí. cuando Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera al diablo. Pero es que el diablo se va cuando el nombre de Jesús tiene poder en ti. Porque él dijo, en mi nombre. Pero que el nombre de Jesús es un nombre poderoso. Entonces, un predicador que vive una vida basada en la naturaleza del humanismo. ¿Qué es la naturaleza del humanismo? Si yo no oro y no busco a Dios, y tengo el tiempo para hacerlo, yo no puedo pretender que la gloria de Dios se manifieste. Porque la palabra de Dios dice claramente que Dios es espíritu. Y esa es la clave que me dio el Señor cuando se me apareció. Me dijo, siervo en el espíritu. Los milagros acontecen en una actividad usado un hombre por Dios cuando ese hombre vive una vida en el espíritu. Los enfermos son sanados cuando el vaso, el vehículo, Sí. está viviendo una vida en la naturaleza, en la naturaleza espiritual. Yo creo, sin lugar a duda, que hay muchos predicadores, y yo lo digo con toda responsabilidad, predicadores que deberían de detenerse. El Señor le dijo a Jeremías, habla con voz al cuello, y dijo, deteníos en los caminos, porque la voluntad de Dios y el propósito de Dios no es que muchos predicadores nada más anden desatando códigos por ahí, que son códigos de ellos. Esto no está, el evangelio no es para estar inventando. El evangelio no es un invento, el evangelio no es un experimento, el evangelio es la operación de la manifestación misma. Yo no sé si en estos días tuviste que yo subí una de esas informaciones a veces, que yo, de algunos de esos pensamientos, que en estos días yo escribí, y yo dije que es algo increíble, pero creíble, de cómo los huesos de Eliseo. Por eso yo digo, porque uno tiene que ser humilde. Por eso yo he dicho, a mí Dios no me usa, yo no he visto nada. Y mira que en estos casi 36 años, yo he visto de una manera ahí, a Dios actuando, haciendo cosas, varón, que tú tomas la mente humana, y es que por donde quiera que lo busques, que no le encontramos lógica, que eso tiene que ser algo del cielo. Yo digo, pero a Rafael Gómez Ortiz Dios no te usa. O sea, apenas es como una agüita de azúcar. Porque, siendo honesto, y algunos se enojaron ahí cuando yo escribí eso, si los huesos de Eliseo, los huesos secos, que es un asunto de que yo te soy honesto, a mí, yo, Rafael Gómez Ortiz, eso me avergüenza a mí.
Porque yo digo, pero tantas cosas que yo he visto a Dios cerrando los cielos, deteniendo la lluvia, la gente vomitando las enfermedades, recibiendo multitudes de gente, el bautismo en el Espíritu Santo, milagros y sanidades, y profecía, palabra de ciencia, hablada y cumplida en mí. Yo digo, pero yo no he hablado nada de Dios. Yo no he dicho absolutamente nada de Dios. Porque si nosotros decimos los huesos de un profeta que se había muerto y que estaba ya y la unción estaba sobreguardando, ¿verdad? Vamos a decir que ese fue ungido hasta después de la muerte. Y fue santo hasta después de la muerte. La unción de Dios estuvo sobre él hasta después de la muerte, que se secó y en esencia quedaban los huesos. Y simplemente lo que sucedió fue que cuando impactó el cuerpo del muerto, el alma del muerto regresó de donde estaba en fracción de segundo, porque no fue que se le entró un espíritu de la unción que estaba sobre Eliseo, sino que el alma del que había muerto en fracción de segundo se devolvió. Oye, con impactar. Entonces yo digo, pero yo me siento avergonzado, porque yo digo, pero por más que yo diga que yo he visto y que Dios ha hecho, yo digo, pero yo siento vergüenza, porque ¿cómo va a ser que los huesos de un profeta haya producido la resurrección? Entonces esto no nos motiva a nosotros a la humildad y al reconocer que Dios no necesita que lo ayude. Así es. Dios no necesita que lo ayude. Y una cosa, yo he estado profundamente convencido de que el deseo de Dios es usarnos todos nosotros. Pero tú sabes cuándo eso acontece. Cuando yo reconozco que todo lo que yo poseo, todo lo que yo he aprendido, todas las experiencias que yo he adquirido, todos los esfuerzos que yo he hecho, nada de eso me va a capacitar a mí para que la gloria del Dios Altísimo se haga ver. Porque vamos a decir, el esfuerzo que hicieron los huesos del profeta Eliseo. Entonces Dios no necesita que nosotros lo ayudemos. Él es Dios. En cuanto al tema de la liberación, ya hemos escuchado cómo Dios lo ha usado y cómo Dios lo usa en la operación de milagros, sanidad. De hecho, conozco personas que lo conocen a usted, gente de muchos años, que yo me he sorprendido de la cantidad de personas que usted lo conoce, pastor. Entonces, en el tema de la liberación, quiero que nos hable de las experiencias que ha tenido en cuanto a la liberación. Fíjate, no existe en la Biblia un ministerio específico de liberación, porque eso estaría yo. Hay gente que aparece, tú sabes. Sí. Yo soy el vaso, ustedes saben que conmigo es que hay que hablar. Yo sé que yo conozco los demonios a distancia y yo sé cómo es. Con toda simpleza, los demonios son espíritus. Para que algo se pueda doblegar, tiene que ser enfrentado por algo que esté basado en su naturaleza, pero con mayor autoridad. Con mayor autoridad. Una vez yo estuve en Puerto Plata dando una campaña, estaba orando en una habitación y me tiran un libro de una predicadora que por asuntos de ética no ya. Pero un libro que habla de demonios y que el diablo y todo ese asunto. Yo le pregunto al varón, explíqueme lo del libro. No, que para que usted lo lea, pero ¿cuál es la idea? Pues yo leo el libro. No, que ese libro como que da que uno conozca al diablo más. Yo le dije, pero es que yo no necesito conocer al diablo, varón.
Es que eso no, yo lo que sé que el diablo se va en el nombre de Jesús, eso es lo único que yo sé. O sea, yo soy en ese sentido un hombre del vulgo, crudo. Yo lo único que sé es que hay una guerra en el mundo espiritual y que Satanás tiene poseída a la gente y que Jesús te dijo a ti que en su nombre tú tienes que hacer que el diablo se vaya. Yo he visto en mi vida ministerial, con lo más que yo bregué fue con gente endemoniada. Sí. Porque en ese tiempo, yo no sé si tú te das cuenta que ahora casi no hay tanta gente endemoniada. No conozco la causa en realidad, pero en ese tiempo había muchos endemoniados. En la campaña caían 10, 15 endemoniados. Y esos demonios yo lo miraba por el espíritu, veía la clase de demonios que eran, cuántos demonios habían, y a veces hasta el nombre de esos demonios. Y yo le hablaba directamente y le ordenaba que esos demonios esos demonios se fueran en el nombre de Jesús. Y yo llegué a ver, sin mentirte, una vez en Don Juan, yo estuve ministrando y desde las 9 de la noche hasta el otro día a las 5 de la madrugada amanecimos echando fuera demonios nada más. Y en la ciudad de Higüey, en una congregación, yo estuve ministrando y llegó un grupo de personas, entre ellos creyentes, y yo vi una nube negra que entró con ese grupo de gente. Y yo le dije, hermano, discúlpeme, yo sé que hay un orden, pero ese orden, yo entiendo que hay una operación que debe de actuar primero y vamos a parar el mensaje. Yo creo que todo pase. Cayeron más de 25 endemoniados juntos, en el piso. Ahí habían endemoniado de tu manera, de tu forma, se manifestaban de todo tipo. Entonces, si usted no está viviendo una vida en la naturaleza espiritual, y se enfrenta con un demonio que está encallado y que los demonios son rebeldes, porque los demonios, que tú reprendes la enfermedad, pero los demonios hay que expulsarlos para afuera y ellos se resisten, porque que donde la Biblia dice que hasta el mismo Jesús era un demonio que querían resistirse con él, que quién tú eres, que si no me echa afuera. Entonces yo he visto en mi vida ministerial al Señor sacando cientos de demonios de los cuerpos y la gente vomitando insectos del estómago, insectos de adentro, trabajo de brujería y gente vomitando todo tipo de cosas. En mi vida ministerial yo nunca me encontré en mi experiencia a un poseído que se resistiera a no irse, porque el asunto es que cuando yo creo que yo soy el experto en eso, los demonios se me van a burlar en la cara. Pero si usted está revestido de Cristo y usted está asido de lo que Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera al diablo, es que los demonios tienen que irse. Sí. El asunto de los milagros, hay algo muy importante que yo quiero señalar. Mira, hay varias realidades. Hay personas que Dios lo eligió para usarlo a ese nivel. Entonces tú estás aquí, Antonio Hernández, y Dios dijo, yo me place el usarlo a él de esa manera. Ahí nosotros vemos la experiencia de muchísimos hombres de Dios. Incluso, para mí es un privilegio el mencionarlo, no sé si tú te acuerdas del profeta José Colón, claro, que partió con el Señor. Profeta de la muerte. No, claro, ese hombre fue un hombre muy brillante en Dios, de mucha experiencia. Y yo muchas veces me sentaba a escucharlo a él. Y él una vez me decía a mí, porque muchos me dicen, Rafaelito, mira, Rafaelito, que hay gente que creen que esto es porque tú ores mucho y hay que orar y porque tú ayunas mucho. Esto es que tú obedezcas, que tú seas obediente. Me digo, mira, yo una vez duré un año entero sin ayunar. Y en ese año entero pasaron más milagros que todos los años que yo ministré. Me dijo él a mí. Y ese año entero sucedieron más milagros. Entonces,
Hay personas que Dios lo destina, Dios lo autodestina para usarlo por medio de operaciones de milagros. Hay otros que los milagros fluyen a través de ellos porque ellos buscan ese nivel. Mire, yo te voy a decir algo. La palabra de Dios dice que el que busca a Dios lo halla. Cuando yo te vi ministrando allá, que nos vimos allá en el Ecuador, allá donde yo te vi ministrando, es que yo llegué, pero ya tú estabas predicando. Sí, sí. Yo vi delante de ti una atmósfera, una nube como una lluvia que soplaba por encima de la gente, y yo digo, Dios mío, pero mira que terrible unción está fluyendo a través de ese varón que yo no te conocía, y que ahí fue que nosotros en realidad nos conocimos. Entonces, el que busca a Dios lo halla. Si tú te encierras en un lugar y tú te consagras al Señor, y tú buscas al Señor a través de mucha oración, a través de mucho ayuno, a través de mucha vigilia de oración, y a través de mucha lectura de la palabra, y a través de mucha consagración, es lógico que cuando tú vayas a un escenario se manifiesten los milagros. Sí. Se manifiesten los milagros. El apóstol Pablo dijo, lo que hace milagros y lo que tienen dones de sanidad. ¿Te dan cuenta que hay que hacer milagros y hay que tienen dones de sanidad? ¿Qué es un milagro? Porque a veces yo veo por las redes personas que yo sé que no están a nivel de milagro. O sea, yo sé que no es. Gran campaña evangelística de milagros. De verdad, yo te voy a decir la verdad. A mí me da una felicidad porque yo digo, quiera Dios. O sea, porque uno lo que quiere ver a Dios. Uh-huh. Porque a veces la carne como que se le mete como un celo ministerial. Pero cuando Dios te quebranta a ti, cuando ya tú vienes del quebrantamiento y tú ves a Dios usando una persona, tú lo que hace es que tú te gozas. Como José Moisés, que digo, pero tú tienes celo de mí, que era Dios que estoy tu san profeta. Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es un evento sobrenatural que suspende la ley de la naturaleza. Entonces, ejemplo, el testimonio que te estaba dando de la lluvia, eso aconteció un milagro porque ahí fue suspendida la ley de la naturaleza. Porque lo natural era que estaba lloviendo y lo natural era que fluyera. Y entonces detenerse una lluvia allá a 200 metros y estar lloviendo allá, eso sucedió, un milagro sobre la naturaleza, suspendió la ley de la naturaleza. Los milagros no la violan, suspende la ley, o sea, la suspendió. Tú no vas a llover, yo simplemente voy a suspender tu fluir, te voy a detener allá. Te voy a detener allá lo que pasó cuando el Mar Rojo. Entonces, están los milagros creativos. Los milagros creativos. En Barahona una vez yo vi como Dios lo hizo crecer un brazo a un hermano de la iglesia del difunto José Lo Gutiérrez. Ante una multitud le creció ese brazo con todo y hueso. Y en una actividad que la dieron por allá por Mendoza, por ahí, esa actividad la organizó este muchacho de Sena, no sé, un evangelista que apellido de Sena, estaba por allá cuando Josué Druyales de Sena, que él fue, exactamente. Le dieron una campaña, había una muchacha que tenía una mano más corta, y yo vi cuando le estaban creciendo los dedos y le estaban saliendo carne nueva. Wow. Esa carne blanquita, sí. Así, blanquita así, nueva. Esos son milagros creativos cuando Dios crea de la nada. Entonces, están los milagros de sanidad. Sí. Los milagros de sanidad, ejemplo, una persona tiene un cáncer, como una hermana en Sabana Perdida, bueno, que por ahí tengo yo el testimonio. La hermana tiene un cáncer, se le había caído los cabellos, y yo voy y oro por la hermana, y cuando le pongo la mano, la hermana cae al suelo,
La hermana cae al suelo y cuando ella se levanta a dar testimonio que ella sintió un caliente que le corrió por dentro. Bueno, significa que un cáncer es una célula que está dañada, porque un cáncer es una célula rebelde le llaman, que no reconstruye, sino que lo que hace es que destruye. Y entonces ella no tiene la capacidad de reconstruir, sino de influenciar. Es como alguien que Influencia. sobre alguien y entonces le transmite su pensamiento y lo daña. Entonces esa célula daña a las demás células y entonces comienzan a destruir los tejidos. Y entonces no existe un medicamento que pueda en el orden biológico hacer que esa célula se arrepienta y se vuelva de su actitud. Entonces, el milagro de sanidad, Dios cae y Dios convierte a esa célula en una célula obediente y buena para que haga el trabajo por el cual fue creada dentro de ese cuerpo. Pero entonces, los milagros de sanidad se llama milagro de sanidad porque tú sabes que hay tejidos que han sido destruidos. Sí. Entonces, entonces el poder de Dios viene y reconstruye esos tejidos que habían sido destruidos. Desaparece la infección. Para que eso acontezca, tiene que haber un milagro. Y para que acontezcan esos milagros, tiene que operar el Dios que creó la revelación natural. La revelación natural. Entonces, para que todo eso acontezca, un ministerio, hay que vivir consagrado. Hay que estar consagrado. Hoy en día uno tiene familia, uno tiene una batalla porque los compromisos no son igual, pero está al nivel. Cuando tú te has sumergido y una vez tú te sumergiste y encontraste el tesoro en la profundidad de las aguas, que es el tesoro, el diamante de la operación de los milagros, eso nadie lo va a quitar de ti. Porque es que donde quiera que tú vayas, tú sabes que eso va a suceder. Sí. Porque es que esa es tu estatura. Cuando dice la palabra que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, es que tú nadaste en esa agua. Por eso es que un evangelista aquí que nosotros, que ya no existe, que decía que estaba en el mundo y que todavía allá en el mundo llamaba a los paralíticos. Que no es bueno mencionar nombres para uno evitar, ¿me entiendes? Y que allá en donde estaba, medio frío, ordenaba a los mire, fíjate lo que es el manto. Fíjate lo que es la estatura. Es que, fíjate, cada predicador debe de procurar sumergirse en el río de Dios hasta encontrar el tesoro escondido del cielo en la profundidad de las aguas. Y ya que tú tomas en cuenta ese tesoro y tú has palpado ese tesoro, y a ti te llevan a un lugar donde tú sabes que eso está, Satanás tiene el control. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú sabes lo que tú tienes que hacer porque tú no estás ensayando. O sea, eso no es que yo voy a experimentar, voy a ver. No, es que cuando tú has caminado ese nivel, tú conoces las herramientas. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Pero hay personas que
que han dejado a un lado el nivel porque hay un precio. Yo, para mí, el precio más grande que debe de pagar un hombre de Dios es hacer la voluntad de Dios. Porque es que un humano, un terrícola, el hacer la voluntad de un Dios tan sublime, que de repente Dios te exige, y Dios sabe que tú lo vas a hacer, pero Dios le dijo a Abraham, sacrifica tu único Isaac. El único Isaac tuyo, sacrifícalo. Y Dios le dijo le permitió a Nabucodonosor que lanzara a Sadrach, Mesach y Abednego, lo lanzara allá y ellos dijeron, nosotros no nos vamos a humillar, ni nos vamos a humillar, ni te vamos a dar ningún tipo de explicación. Yo lo hubiese podido quebrantar defendiéndolo a ellos, pero él se lo permitió. Entonces, el vivir, la clave de la manifestación de todo poder, de toda ciencia, de toda sabiduría, radica en yo estar dispuesto. Yo le he dicho al Señor de una manera valiente, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo se lo he dicho a Dios. Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, no importa cuál sea la que haya que pagar. Yo estoy dispuesto a hacerla. Lo que tú me digas que yo haga, eso es lo que yo voy a hacer. No importa lo que haya que pagar. Porque es que el ser un instrumento donde va a fluir los misterios, la amplitud, la altura, la profundidad del Dios que creó el universo. Cuando nosotros venimos en un avión, yo miro por la ventana y yo veo el horizonte y yo digo, yo no puedo, me niego, pero lo creo, que yo predico a ese Dios. Que yo soy un mensajero. He llorado en el avión, se me ha ido la lágrima. He ido montado en guagua, en todos esos precipicios, viendo todos esos paisajes en el horizonte. Y yo me he quedado mirando los árboles, todo. Y yo digo, es algo muy contundente que yo predico a ese Dios. Entonces, si yo predico a ese Dios, ¿habrá algo imposible? Nunca. Hay un punto muy importante. Sobre todas las cosas, las almas son las más importantes. ¿De qué vale que Rafael Gómez Ortiz ande por ahí y Dios haya cerrado los cielos, haya hecho todo tipo de milagros, haya bautizado? Como una vez en un retiro, más de 70 personas recibieron el bautismo. Más de 70 personas fueron bautizados y hablaron en lengua de fuego. Más de 70 personas en un retiro. ¿De qué valen todas esas cosas? Si lo primordial es que yo sea un ganador de almas. Sí. Usted sabe que muchos predicadores hoy que ni hacen el llamado. Donde yo soy pastor, he tenido yo que hacer el llamado. Porque yo creo que el problema, ministro, está en que muchos predicadores ellos mismos se han limitado. Yo creo, y yo creo que te soy honesto, que hay predicadores que no le han permitido a Dios que Dios actúe. No es que Dios no quiere, no es que en ellos no está el nivel. Yo creo que muchos predicadores se han dedicado a autodepender de ellos. Sí. ¿Es qué? Se han dedicado. Pues yo, ¿qué te digo? Yo leo. Yo digo, pero yo tengo 56 años de edad. ¿Qué haré yo? Buscar a Dios. Yo estoy ya en un callejón sin salida. ¿Qué hago yo con ponerme a estudiar psicología? Cuando yo sé que Dios transforma a las personas que tienen conducta psicológica.
¿Qué hago yo con poderme estudiar psiquiatría cuando yo he visto a Dios libertando a los endemoniados, a la gente con problemas psiquiátricos? Entonces Rafael Gómez Ortiz, ¿qué necesito yo? Yo necesito tener a Dios por dentro. Y que esa gente que están ahí, porque que yo no creo en eso de que en iglesia fría. Que aquí Dios no se manifiesta porque ustedes no alaban, pero tú eres el ungido, varón. Dios te mandó a ti para que fluya. Como una vez en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, me invita una hermana en una iglesia, que no voy a mencionar el nombre por asunto de ética, que no es de línea pentecostal. Y esas son frías, no creen en los dones. Yo le he dicho que sí a la hermana. Entonces yo le pregunto, hermana, ¿y de qué movimiento? Entonces me dio el nombre. Yo me acordé que yo tuve una encrucijada con unos hermanos en Villa Tapia, una iglesia de esa que me invitaron a mí, y entonces dijeron, pero ¿cómo te invitan si son un hombre pentecostal que milita en el fuego? Pues entonces ellos dijeron, pero nosotros no vamos a parar la campaña, no me lleva afuera, al aire libre. Y allá afuera cayó Dios, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, esa gente, y danzaron. Váyate el rebú que se armó. Y dije, pero estos son de esa gente. Entonces yo le hice una pregunta a Dios, Señor, si yo hablo de los milagros y de sanidad y del poder, ¿cómo yo les voy a hablar a ellos de eso? El Espíritu Santo me habló y me dijo, siervo, háblale de Génesis 1:1, introdúcelo los milagros por ahí. Entonces, cuando yo dije que me presenté, yo dije, vamos a leer algunos versículos del libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba al sol de él. Leí unos cuantos versículos. Yo le dije, siéntese, le voy a hacer una pregunta. Si Dios creó al mundo de la nada, ¿ustedes creen que hoy Dios puede hacer cualquier cosa de la nada? Me dicen que sí. Si toda la mina de oro que Dios ha creado, que hay en el mundo, la creó Dios, ¿usted cree que Dios puede poner una moneda de oro? Me dijeron que sí. Se paró una hermana ya alabando a Dios. ¿Qué cosa? En medio de la pregunta, porque la pregunta, una hermana ya se paró alabando a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Todo el mundo se queda mirando a la hermana, se fue en Guayaquil. Yo dije, tráigame la hermanita que está allá, y la hermanita la traen, me la para ahí. Yo le digo, ¿qué pasó con usted, mi hermana? La hermana toma el micrófono y ella dice que el pastor y los hermanos que estaban ahí sabían muy bien que ella no podía alabar, ni podía hablar. ¿Por qué? Porque ella tenía un cáncer en la garganta, aquí. Un cáncer ahí en la garganta, varón. Un cáncer en la garganta. Y esa noche Dios le desapareció el cáncer mientras yo preguntaba que ella estaba, ella estaba sentada ya, una cosa terrible, varón. No, para agregarle, la hermana recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Mire. Y ahí el pastor tomó el micrófono. ¿Sabe lo que dijo el pastor? Yo he estado predicando a un Cristo muerto hasta este día. Wow. Esto fue en Guayaquil. Hasta este día yo he estado predicando a un Cristo muerto. Porque yo entiendo que Cristo no está muerto. Que Cristo está vivo. Mire, se llama un terrible avivamiento en esa iglesia. Wow. Cuando yo volví como a los 2 años, había pasado una explosión tan grande que habían ampliado y habían... Dios, bro. Yo creo, pastor, que necesitamos volver a traer a Dios de vuelta. Claro, sí. A nuestros cultos, nuestras congregaciones, a nuestras reuniones, porque al igual que ese pastor, hay mucha gente predicando a un Dios muerto que no sana, no liberta, no rompe cadenas. El Cristo que yo hablo, que está en la Biblia, sana, liberta, levanta, resucita y hace proezas y milagros tangibles. La Biblia dice cómo Dios ungió con poder
y con el Espíritu a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y libertando a los oprimidos por el diablo. Él sigue teniendo poder para romper y libertar. Pastor, si alguien quiere comunicarse con usted o asistir a su iglesia, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, la iglesia que mi esposa y yo, hay que esto es un complemento. Yo todo el tiempo la he mencionado a ella como pastora también, porque las esposas también pasan lo vituperio con lo vituperio con uno. Sí. Y cuando uno se va por ahí, ellos solamente se quedan batallando contra Satanás y los demonios, porque uno como evangelista, pues yo lo digo, yo soy un evangelista que hago obra de pastor, porque hay gente que fueron evangelistas y luego que son pastores como que se ponen como medio enemigos de ese ministerio, como que lo quieren como denigrar. Yo soy un evangelista que hago obra de pastor y amo el ser un evangelista, pero tengo un corazón de pastor. Y estamos pastoreando a la iglesia Jesús, la paz del mundo, ubicada aquí en el sector de los Guaricas, ¿no? Aquí uno diría 3 metros de aquí, 3 kilómetros, entrando por la electrónica Edward, la calle principal, ahí está la iglesia Jesús, la paz del mundo, y también estamos en mi WhatsApp, el 809-879-0251. Yo soy un servidor, 809-879-0251. Yo quiero decirle que yo soy un servidor. A mí una vez me llamó un pastor. Me han llamado pastor y me han preguntado a mí que cuánto yo cobro. Entonces yo le he dicho, pero es que el evangelio no es un negocio, eso no es de que yo cobro, porque esto no es un negocio. Si usted desea y usted cree que yo necesito una ofrenda, eso son cosas suyas, que sale de ahí de lo profundo de su corazón. No, porque como usted es un predicador internacional, un hombre que tiene una trayectoria de muchos testimonios, muchas cosas, entonces yo le he dicho, digo, pero ¿cuál es la diferencia? Porque ¿quién es el que hace los milagros? Dios. ¿Quién es el que sana a los enfermos? Entonces, ¿cuál es? Usted está delante simplemente de un humano. Yo soy un humano que Dios me dejó aquí en la tierra para los recursos de suministrárselo a la gente. Si un pastor que tiene 5 gente, varón, yo necesito que usted venga, yo voy ahí y predico, porque eso es lo que yo soy, un siervo, un servidor. Y déjame decirle algo, que hay predicadores que si tú le llevas una actividad, así que no ven multitudes, se contritan. Es que usted vinita, pero se contritan. Yo no soy así. Y yo predico, porque como yo vengo, soy de los predicadores que vengo de abajo de predicar en los callejones, en las esquinas, en los techos, en la loma, en un cuarto así. Entonces esto no, psicológicamente eso a mí no me, yo, donde quiera que hay que hablar, compartir de Cristo, ahí estoy yo. Yo quisiera orar. A mí me han escrito algunos evangelistas jóvenes. Yo quiero de todo corazón felicitarlo. Yo admiro a esa juventud, a esos jóvenes que están hoy fajados, predicando, viajando, llevando la palabra. Pero hay algo que yo quiero decirle, sea íntegro, mantenga la integridad.
Usted no necesita manipular a nadie para que Dios, para prosperar o alcanzar algunos niveles, Dios lo hará, porque Dios te llamó, Él es fiel, de que hay un proceso de quebrantamiento que todos nosotros debemos de pasar por ahí, por ese proceso de quebrantamiento. El ministro hermano. Amén. Usted dijo que, pastor, que quería orar, así que vamos a permitir que usted haga una oración por las personas que están ahí conectadas, para que Dios sane el que esté enfermo, liberte el que esté cautivo, restaure y haga cosas poderosas. ¿Sabe que hoy en día hay una multitud de muchachas jóvenes? Y eso me acuerda una vez que Dios le habló a alguien, que es un evangelista mexicano. Dios le dijo, estoy preparando un ejército de jóvenes a nivel mundial. Y lo estoy preparando como la plataforma para el avivamiento grande que yo voy a traer sobre la faz de la tierra. Y yo he visto cómo se ha levantado una generación enorme, que aunque quizás no está fluyendo en ellos algo tan impactante, pero están ahí. Algo va a suceder. Porque yo digo algo, un vehículo que viene sin freno le da al que está en el medio. Tú me estás entendiendo. Si tú lanzas una piedra, se le pega al que está al descubierto, que está en el medio. Entonces esa multitud de jóvenes que andan viajando, tanto muchachas como muchachos, están fluyendo en el medio. Va a llegar un momento que cuando Dios derrame el nivel que Él ha dicho, ¿sobre quiénes se va a derramar? Sobre los que están fluyendo. Sí. Es sobre los que están fluyendo, sobre los que están en la esquina dando campaña, viajando para acá, viajando para aquel continente, para este estado, para aquel barrio. Son sobre eso. Y eso es lo que Dios tiene en su secreto guardado, que va a suceder. Va a acontecer en cualquier momento. Yo quisiera ser, aunque sea un espectador. En lo que Dios va a hacer, yo quisiera ser en que sea un consejero. En lo que Dios va a hacer, aunque sea decir algo. Aunque sea agarrar el sombrero a lo que van a ser participantes de lo que Dios va a hacer. Pero Dios va a estar un sacudimiento grande. Sí. Y por esto, todos estos medios de este canal que Dios te ha suplido, que Dios te ha suplido toda esta cámara y que Dios te ha motivado, todos estos medios, Dios lo tiene preparado para que cuando llegue el momento del relanzamiento de un movimiento sobrehumano, de un movimiento sobrenatural, todas esas cosas se van a proyectar por aquí, por este medio, van a llegar a toda parte del mundo, porque es que Dios es un Dios de orden. Él prepara la plataforma primero, y cuando Dios prepara la plataforma, que ya todo está en la plataforma y llega el momento de que ya los frutos están maduros, entonces viene la lluvia, viene la cosa terrible. Entonces todos estos medios, todos esos canales, todos esos predicadores que andan por ahí, que están en las redes y fuera de las redes, pero están en la cárcel, en los hospitales, en las esquinas, viajando aquí, yéndose a aquel país, cuando se derrame lo que Dios tiene guardado, esto va a ser algo terrible que va a acontecer. Así es. Sobre la faz de la tierra, donde el impacto será tan grande que muchos cuarteles se van a quedar sin presos, que muchas cárceles se van a quedar sin gente preso, que muchos hospitales se van a quedar sin gente, que muchos manicomios se van a quedar sin locos dentro, que muchas iglesias van a tener que salir de las cuatro paredes y cerrar la calle y dar los cultos en la calle, porque Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Dios está preparando los pasos, los medios para entonces Él derramar el aceite espiritual y sobrenatural para hacer lo que Él está determinado. Así que vamos a orar
en esta hora, Señor amado, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. En esta hora te adoramos, honramos tu nombre, te bendecimos, te damos toda gratitud, te damos la gracia, Padre, porque nos has permitido estar aquí en este glorioso canal que está dirigiendo tu siervo Antonio Hernández, Señor amado, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, yo te pido que los que están viendo y los que verán esta programación, esta palabra, esta exhortación, si están enfermos, se han tocado y se han sanado, Padre amado, y que sanidades, impacto de milagros creativos acontezca de una manera sobrehumana y amplia, Padre amado, que los oídos de los sordos se abran, que la boca de los mudos se abra, que los pies planos se alarguen, que el cáncer desaparezca, Dios mío, que los que tienen problemas de autismo o los que tienen problemas de ceguera comiencen a ver, que el cáncer de la piel, que todo tipo de problemas, Padre, que están en los cuerpos desaparezca, y que aquellos, Señor de la gloria, que no tienen el bautismo en el poder del Espíritu Santo, tú los toques y sean llenos, Señor amado, y comiencen a hablar lenguas celestiales en este momento, Padre de la gloria. Mira aquellos evangelistas, aquellos pastores, aquellos misioneros, aquellos hombres, aquellos profetas, aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios que han estado orando, Padre, por una unción nueva y fresca, llénalo, derrama tu gloria, derrama tu unción, Dios mío. Mira aquellos siervos que han decaído, Padre, que Satanás lo ha engañado y han caído en tentación de la carne, santifícalo, levántalo, Señor de la gloria. Mira aquellos siervos que están pasando por un proceso de dolor, de tristeza, y que están están en viento contrario. Señor amado, reprendo todo ataque, reprendo toda influencia del mal, Señor de la gloria. Dios mío, Padre, ellos están en tus manos. Creemos que todos los enfermos que han de escuchar y ver esta transmisión a través de este poderoso canal, Padre, reciban el impacto del toque del poder del Espíritu Santo, Señor de la gloria. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Así que, wow, poderoso. Yo sé que hay gente que están ahora mismo recibiendo ahí en sus casas, sus empleos, en la calle, en su vehículo. Yo sé que la mano de Dios está sobre ti de una forma muy especial, sanándote, libertándote y restaurando tu vida espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Así que usted que está ahí, gracias por el tiempo que usted nos brindó y que se detuvo a compartir también este contenido. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos en el nombre de Jesús. Amén.